Entonces, primero te plantean como que, cual mapa de subtes, hay cierta analogía con el metabolismo. ¿Por qué? Más que nada porque vamos a ver que hay conexiones y que hay como que una especie como que de vía principal que se puede relacionar con las otras. Así en términos muy generales lo que te estoy diciendo, ¿no? No es acá te dice. Vamos a ver las distintas biomoléculas y cómo ellas confluyen con la vía de degradación de la glucosa, fue a la que más atención le prestamos la vez pasada. Bien, acá, esta es una idea interesante. Una vez que ya sabes definir lo que es una vía metabólica, ¿te acordás más o menos lo que es una vía metabólica? Lo que dijo la clase 9. Es algo re importante que lo preguntamos todas las veces. Que sería reacciones químicas que son sucesivas, o sea, hay una después de la otra, en donde el producto de una reacción es el sustrato de la siguiente. Bien, cuando vemos el metabolismo, hablamos de que hay como que dos grandes tipos de vías, las que llamamos convergentes y las que llamamos divergentes. Las divergentes son como que como dividir es la de que separa. Entonces vos partís de un punto, ¿sí? Y a partir de un punto o de un sustrato inicial puedes obtener distintos productos. ¿Sí? Te lo estoy diciendo así, como que en mundano. Y las que son convergentes son al revés. Sería como visto desde el autito. O sea, vos partís de distintos sustratos y terminás como que en un producto final que es, se van como que unificando las posibilidades. Bien, ahora, una vez que uno toma la idea de convergente y divergente, uno lo puede tratar de relacionar con el metabolismo. Dijimos, bueno, ¿qué es el metabolismo? Son todas las reacciones químicas de los seres vivos. La vez pasada estuvimos viendo el principio de las catabólicas, que vos alimentarte te alimentás de un montón de moléculas, ¿no? Pero todas como que se van unificando o confluyen ¿en qué? En la conversión de piruvato acetil-CoA y ciclo de Krebs. Eso lo vamos a ver ahora en un cachitito más abajo. Y cuando estudiemos la parte, o por lo menos charlemos ahora, la parte del metabolismo que es anabólico, vamos a partir de las biomoléculas sencillas, de los monómeros, y con ellas, en algunos casos, vamos a poder armar distintos polímeros. Entonces es como que nos vamos a ir ramificando, vamos partiendo de un punto inicial o de sustrato inicial y vamos a poder generar distintos productos. Seguimos comentando eso, ¿no? Entonces, acá te lo muestra. O sea, el sentido de las flechas te va indicando si es algo convergente, o sea, que empezás de muchas opciones y terminás en una, o si es algo divergente, que es que partís en una y tenés muchas opciones al final. ¿Sí? Bárbaro. Bueno, acá te habla de la construcción y de la destrucción. ¿Por qué? Porque en teoría el catabolismo rompe, y al romper nosotros liberamos energía que podemos almacenar y usar. Y cuando hacemos anabolismo estamos construyendo algo. Bueno, entonces acá plantean una opción de vía metabólica, acá en la actividad 10.1, y estaría el planteo de si esto es algo convergente o si es divergente. Hay que justificar por qué. ¿A vos se te ocurre alguna respuesta? Y yo pienso que es convergente. Muy bien. ¿Y cómo lo justificarías? En una. Claro, tenemos varios sustratos iniciales y terminamos en un producto final. Muy bien. O sea, sí, viendo la relación de sustratos y productos, vos podés determinar si se trata de una vía convergente o divergente y lo hiciste muy bien. Felicitaciones. Bueno, está bien, cuando uno hace las cosas bien, está bueno. Bien, acá te hablan de la sacarosa, que la sacarosa es esa que te muestran ahí, que es un glúcido, o sea, un azúcar que está formado por 2 unidades. O sea, es lo que llamamos también un disacárido. Esto es lo que comemos en el desayuno, en la merienda, es el azúcar de mesa. Y está formado por una unidad de glucosa, que de ella es la que venimos hablando hace tiempo, y una de fructosa que están unidos. La fructosa es el azúcar que es típico de las frutas.
Así que tu cuerpo también lo conoce, tranquila. Nos acostumbramos a los nombres, pero... Bien, y acá nos muestra un esquema. ¿Este esquema con qué tiene que ver? Con una reacción química. Las reacciones químicas ocurren en nuestro organismo, las necesitamos para sobrevivir, forman parte del metabolismo, y en los seres vivos, ¿sí? En nosotros, tenemos enzimas que nos ayudan a hacerlas. ¿Sí? La cosa esta naranja que tenemos ahí vendría a ser la enzima que ¿qué va a hacer? Su rol es facilitar que ocurra la reacción química. Acá, ¿qué estaríamos viendo? Cómo a partir de la sacarosa que comemos, se rompe en sus dos partecitas, en sus dos monómeros. Es todo lo que ayuda a hacer la enzima, que no es poco, pero es su rol. Recordá también que cada enzima es específica a su sustrato, o sea, solo se puede juntar con la sacarosa, con otros no, y esa enzima va a hacer esta reacción. Y una vez que la reacción termina, queda disponible. Si se encuentra con otra sacarosa, va a poder ocurrir la reacción química otra vez. Eso parece re pavo, pero es re importante para incorporar porque es como que la base de la bioquímica, entender cómo es que funcionan las reacciones químicas, y después tratar de asociarlo a las vías del metabolismo y demás. ¿Dudas hasta el momento? No, yo hasta ahora no. Se Fantástico. unió un chico. Sí, hola, ¿cómo andas, Nico? Estamos viendo el material, no sé si tenés alguna pregunta en particular. Bien. Acá pide cómo se puede representar esta reacción química, y entonces así como vos pudiste verlo, como a la enzima con la sacarosa y qué producto genera, abajo tenés escrito sacarosa con una flecha que se desdobla y dice fructosa y glucosa. O sea, son dos maneras de expresar lo mismo. Y en realidad hay otra más. A ver. Nosotros, además de escribir esto, ¿qué podemos decir? A ver dónde lo puedo escribir. Acá abajo, a ver si se ve. Sacarosa. Hacemos la flecha. La flecha representa que hay una transformación química. Por eso es importante siempre incluirlo. Y en este caso nos dice en qué sentido sucede la transformación. O sea, el sustrato es la sacarosa. Si yo lo pongo en la base de la flecha, eso es lo que estoy diciendo. No tengo que poner, la sacarosa es el sustrato de la enzima, bla, 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 bla. O si representás así, ya está implícito en la forma en la que vos lo escribís. ¿Y qué nos da? Dijimos que nos daba glucosa más fructosa. Si yo lo escribo así, también se entiende. Y no nos tenemos que olvidar de que acá hay una enzima. Se suele escribir chiquitito arriba, como está en la flecha azul, pero no puedo achicar la letra, así que nos adaptamos a las herramientas que tenemos en este momento. ¿Sí? Viste que en el esquema anterior estaba como con letras y flechas. Es lo mismo. Sí. ¿Hasta acá vamos bien? Sí. Fantástico. ¿Qué más tenemos acá? Bueno, justo el deber de la tarea 10.2 era escribirlo como una fórmula, que fue lo que recién anoté. Así que spoileé la pregunta 10.2, cosas de la vida. Bueno, entonces, como para recordar y relacionar con la semana anterior, nos muestra otra vez la figura de la semana pasada, en donde teníamos la glucosa, el piruvato, el acetil-CoA, que por ciclo de Krebs generaba dióxido de carbono y energía, y que después esa energía se terminaba de formar en ATP, que esto nos estamos haciendo amigos, sinceramente. Esperamos que para el día del parcial nos podamos llevar mejor con el cuadrito. Me da un poquitito de miedo el ciclo de Krebs. Es como si fuera una calecita, imagínate, entra el acetil-CoA, se da una vuelta y salen dos, dióxido de carbono y energía, es fantástico.
No tenés que saber todos los pasos intermedios ni nada por el estilo. Por eso en biología ya con que sepas el nombre y sepas en dónde sucede. Fíjate que acá está el recuadro como con 2 colores. Ojo con eso. Uno dice citosol y el otro dice mitocondria. Eso sí está bueno asociar. ¿En qué parte de la célula puede suceder? Pero más que eso, después, ¿qué más? Ah, bien, al esquemita de acá arriba, ¿sí? Le incorporamos la sacarosa. Y queda así. Sacarosa, fructosa, glucosa, y después lo que vos ya viste de todo lo que le puede pasar a la glucosa hasta ATP. Tanto miedito por el momento no da, ¿o no? No, así no. Así decís, ah, qué linda el azúcar de mesa y lo que puedo hacer con ella. Fantástico. Bien. Acá dice, si te pidiéramos que indiques la ruta mediante la cual se obtiene toda la energía posible a partir de la sacarosa, ¿qué camino indicarías? Toda la energía posible. ¿Dónde está la energía que nosotros obtenemos de todo esto? En forma de ATP, ¿no? ATP dice acá, ¿no? De glucosa a piruvato. Y después ATP dice por acá. Y acá hay una que no mostraron también, pero bueno, en esos amarillitos tendríamos todo el ATP necesario. Entonces, ¿qué tendríamos que marcar? ¿Hasta dónde? ¿Todas las flechas? ¿Algunas flechas? ¿Cuál era la pregunta? Si tuvieras que vos indicar el camino para obtener el ATP, que es la energía química, ¿qué parte del esquema tendrías que marcar? ¿Todas las flechas? Todas, muy bien. O sea, porque si yo no obtengo a partir de la sacarosa, la fructosa y la glucosa, no puedo hacer que de glucosa pase a piruvato y tener la primera parte, ni romper el piruvato en acetil-CoA, ni pasear a través de este hermoso y sexy ciclo de Krebs, y tampoco, a partir de lo que obtuvimos en el camino, hacer la cadena transportadora de electrones y fosforilación oxidativa para obtener todo el ATP que yo puedo. Que acá yo obtengo 2 en la glucólisis, y que después de la cadena transportadora y la fosforilación, o sea, todo lo que ocurre en la mitocondria, obtengo como 30. Es mucha la diferencia entre lo que vos vas obteniendo en el camino. Por eso, si hablas de energía, tendrías que marcar absolutamente todo. ¿Se entiende la idea? Sí, sí. Porque el rendimiento de ATP está al final, así que tengo que marcar toda la flechita que encontramos por el camino. Claro. Bien, a ver, ¿qué más nos preguntan? ¿Eso solo? Bien. Sobrevivimos por el momento hasta... Bien, seguimos catabolizando. Entonces, a lo que armamos recién, le sumamos las proteínas. Entonces, ¿en dónde podemos incorporar las proteínas? Para mí esto está un poco incompleto porque nos faltan un par de flechas. O sea, las proteínas las rompo, que es un polímero, en sus monómeros, que son aminoácidos. Hasta ahora vamos bien. Ahora, los aminoácidos los puedo romper o transformar en otras moléculas, y puede ser en piruvato que las rompa, en acetil-CoA o en alguna de las cositas de la calecita de ciclo de Krebs. O sea, como hay muchos aminoácidos, hay 20 aminoácidos, nosotros tenemos muchas opciones. ¿Sí? Entonces, cada uno de esos aminoácidos se puede romper en alguna de estas moléculas. Lo importante es que se rompe y se acopla a lo que vos venías estudiando recién. Así que si nos quedamos con la idea de que puedo romper los aminoácidos en alguna de las moléculas del camino, ya estamos. ¿Sí? No tenés que saber qué aminoácidos se rompen cada uno, eso en este momento no te interesa. Tranquila con eso. O sea, lo rompemos, le seguimos rompiendo todo, y en algún punto, ¿sí? Si entra al ciclo de Krebs, o llega hasta ahí, vamos a poder generar energía a partir de las proteínas. Con eso estaríamos bárbaros, estaríamos listos como para seguir el caminito.
Bueno, entonces ahí ya enganchamos las proteínas. De a ¿Y qué más? poquito. De a poquito. Y ahora dicen, bueno, si enganchaste la proteína, engancha los lípidos, que es la que nos falta de la dieta, que es lo más frecuente o lo más representativo en los componentes de la dieta, ¿no? O sea, te comiste una cucharada de azúcar de mesa, haces el camino a la sacarasa. Te comiste una papa, arrancás desde polisacáridos, porque tiene almidón, por ejemplo. Te comiste un churrasco, partí de las proteínas. Y ahora, no sé, nos comimos un buen chocolate. Y ahí incluimos a los lípidos, ¿sí? Que son las grasas. Por suerte, a las grasas en general las podemos romper en ácidos grasos y glicerol, que es una molécula chiquita que ayuda a que los ácidos grasos armen algo un poquitito más grande, no polímeros. Armar un triglicérido, un fosfolípido, los felicitamos. La cuestión es que, por suerte, cuando los rompemos, ¿qué obtenemos? Obtenemos o piruvato o acetil-CoA. Entonces seguimos acoplándolos a lo que vieron la semana pasada del catabolismo de la glucosa. Hacemos nueva traducción al castellano. Los alimentos que nosotros incorporamos con la dieta, ¿sí?, tienen nutrientes, y como los nutrientes, uno se los pone a pensar, está formado por pocos átomos, ¿te acuerdas del CHOMS? O sea, por carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo. Bien, terminan armando más o menos las mismas moleculitas cuando las rompes. Y entonces como que todos se van unificando. Además es como una economía para el cuerpo, porque si vos tenés que tener 80 millones de enzimas y vías distintas, gastarías un montón de energía para que después a vos te rinda en ATP. Entonces es como que se van unificando las vías y así el cuerpo obtiene energía y se va manejando y sobreviviendo. ¿Así asusta mucho el esquemita? Poquito. Poquito. La buena noticia es que en los parciales, y también en los finales, que esperemos que a ustedes no les interese esa parte, en los exámenes suele estar el esquema. No lo tienen que salir a buscar, nosotros se los damos. Entonces, ¿cuál es la gracia? Tratar de entender el esquema, ¿no? Claro. Yo veo esto y esto en realidad, ¿qué me está representando? Está representándome la degradación de las biomoléculas de los alimentos nuestros. Todas. Todo bien con eso. ¿A vos te gustaba jugar con los laberintos? Qué sé yo, de empezar en la isla pirata, esquivar el tiburón y llegar al tesoro. Bueno, esto es más o menos lo mismo. Si nos ponemos acá a ver, sea que partimos de polisacáridos, de proteínas, de lípidos o de la fructosa, podemos terminar tranquilamente en ATP. Porque el ATP, dijimos, ¿en dónde lo conseguimos? Acá abajito, dentro de la mitocondria. Entonces, con simpatía tratamos de sobrellevar el metabolismo. La seguimos embarrando, ¿qué es lo que propone esta semana? Muy bien, Nicolás, que se acuerda de los átomos. Bien, acá esto, actividad 10.4, son ejercicios que se sacaron de parciales viejos. Entonces, practicar esto nos acerca un poco más a practicar para el parcial. ¿Sí? Son estilos de ejercicios que nos pueden tocar en el parcial. Digo nos pueden porque como son todos los cuatrimestres y toda la fecha distintos, es como que yo también me sorprendo. Tengo que ir a ver cómo es el parcial y digo, uy, qué cosa tan bonita. Y bueno, y va variando, entonces. Bueno, a ver qué dice. Te proponemos a continuación una serie de ejercicios para utilizar el esquema de las rutas metabólicas. Esto es solo del catabolismo, pero vamos a la flechita. Entonces, antes de empezar, vamos con un ejemplo. Entonces, la consigna sería identificar las reacciones que están involucradas en las cosas que vimos la semana pasada, que son la glucólisis, la formación de acetil-CoA y el ciclo de Krebs. Entonces, acá están marcadas. La glucólisis está en violeta, en verde la formación de acetil-CoA y en azulcito el ciclo de Krebs. ¿Cómo la vez pasada?
No sé si tenés alguna duda, pregunta, está ahí escrito, pero bueno, qué sé yo. Uno puede identificar la flecha que representa la vía, que es la gracia de esto, ¿no? Bien, y acá te dice, si te pidiéramos que identifiques un camino posible que nos permita obtener toda la energía posible, o ATP, a partir de proteínas, ¿cómo harías? ¿Cuál es el sustrato inicial? ¿Por dónde empezamos? ¿Qué te parece a vos? O a Nico, cualquiera de los dos. Ya que están, aprovechamos y lo resolvemos. Dice, a partir de proteínas. Así que el inicio, muy bien, son las proteínas. Acá Nico dice, proteína, empezamos. Vamos de la proteína hasta los aminoácidos. De los aminoácidos podemos ir por el piruvato. Depende a cuál aminoácido estamos rompiendo. Y después del piruvato, si tenemos que obtener toda la energía posible, tendríamos que ir al acetil-CoA. ¿No? Tendríamos que... ¿Estás bien? Parece que estás en un mundo paralelo. Iríamos por el ciclo de Krebs y lo último que nos falta para absolutamente toda la energía, ¿qué es? Es pasar por la cadena transportadora de electrones. Y solo así llegamos hasta ¿dónde? Hasta el destino final querido, que es armar o conseguir ATP. ¿Mm? Si vos no querés ir por piruvato y querés ir por... Ay, eso no. Si vos no querés piruvato y querés ir para el lado del acetil-CoA, también podés. Con tal de que indiques uno de los caminos posibles, es suficiente. ¿Mm? Como hay alternativas, vos podés, no sé, elegir el que querés y cómo se justifica. Bueno, justo el aminoácido que estoy rompiendo da piruvato o acetil-CoA, o me encanta generalizar y que vaya por todos lados, por todas las posibilidades. Da igual. ¿Cuál es la parte importante? Es llegar hasta el final, llegar hasta la formación de acetil-CoA, no, de ATP. Ahí está. Muy bien, hasta la ATP sintasa, que acá va comentando en el chat, Nico. ¿Mm? Entonces, cuando yo llegué a ese, que era el destino buscado, acá, ATP, ahí terminé de responder. Si me quedo en el camino, la respuesta está incompleta. ¿Sí? Si llego hasta ahí, fantástico. Respondiendo así, que es marcando las flechitas o nombrando la secuencia como hacía en el chat, así ustedes logran responder apropiadamente la consigna. ¿Parece muy difícil? Más o menos. Por eso, a mí me suena como esto que te decía, los laberintos de cuando uno es más chiquitito, va haciendo ching. O sea, lo importante es identificar el principio y el final. Una vez que ves el principio y el final, vas usando las flechas que están en el dibujo, no tenés que inventar nada. Como que... Claro. Bien, si ese quedó claro, si quieren, probamos con el otro. Dice, si ahora te pidiéramos que indiques un camino posible que permita liberar dióxido de carbono a partir del azúcar, de algún azúcar, o sea, ustedes hasta pueden elegir cuál, ¿qué camino marcarían? O sea, ahora no nos quedamos con el ATP como el destino final, que parece la película, sino nos quedamos con dónde se forma el dióxido de carbono. Entonces, ¿hasta dónde llegamos? ¿Dónde hay dióxido de carbono? En el esquemita este. En el ciclo de Krebs, arriba. Muy bien, en el ciclo de Krebs, acá puse corazoncito para marcarlo con otra cosa, y también tenemos de piruvato acetil-CoA. ¿Mm? Bueno, ¿y a partir de qué azúcar quieren empezar? Porque no te dice uno, vos elegís el que vos quieras. ¿Alguno les gusta en particular? Yo lo veo en chiquito, así que no veo el nombre. Bien, te los leo, no hay problema. Tenemos la sacarosa, la fructosa, la glucosa, la lactosa, la galactosa y los polisacáridos. Cualquiera de esos puede ser con el que vos empieces. La lactosa. La lactosa, o sea, tomamos un vaso de leche o comimos queso, entonces partimos de ahí. Entonces, partimos de la lactosa.
Y si queremos llegar hasta todo eso, tenemos que empezar a tirar flechas para todos lados. Tenemos que usar primero estas dos flechas, porque cuando la lactosa se rompe nos da glucosa, pero a su vez nos da la galactosa. La galactosa se convierte en glucosa y a partir de ahí vamos todo por terreno conocido. Vamos a hacer la glucólisis, o sea, romper la glucosa, de piruvato a acetil-CoA también. ¿Y ahora hasta dónde llegamos? ¿Al ciclo de Krebs vamos a entrar, sí o no? ¿Qué opinan? Sí. ¿Y vamos a seguir más allá o nos quedamos ahí? Porque ¿cuál era el objetivo? Quedar ahí. Quedamos ahí porque el objetivo era solo liberar carbonos. Y nosotros ya cubrimos todas las zonas o todas las vías que incluyen la liberación de los carbonos, en forma de dióxido de carbono. Por eso, la semana pasada era como un gran caos. Pero esto hay que prestar atención a dónde se empieza y dónde se termina. Y después es usar las flechas que están. ¿Sobrevivimos por el momento? Sí. Fantástico. Yo creo que sí, pero pregunto como para, para ver qué onda. Bien. Después les preguntaba, acá en la C, si hubieron cosas en común entre marcar la formación del ATP y marcar cómo obtenemos dióxido de carbono. ¿Habían algunas vías repetidas o no? En una partimos de proteínas y en otra partimos de azúcares. Yo diría que sí. No entendí igual la pregunta. Bien, vamos otra vez. Si querés lo mamarracheamos todo otra vez, que es divertido. Ah, puedo checarte, bueno. Bien, entonces, en un caso partimos de la lactosa y nos fuimos hasta el ciclo de Krebs porque lo que queríamos nosotros era obtener dióxido de carbono, ¿no? Claro. Ese era un camino. Lo otro que nos plantearon, ¿qué fue? Que empecemos por proteínas como sustrato y después romperlo hasta generar energía. Y lo que marcamos fue lo que está en negro. Ay, me faltó una flecha. Entonces, en la C preguntan, ya marcaste lo de las vías de las proteínas para obtener ATP, y también el catabolismo de los glúcidos para obtener dióxido de carbono. ¿Hay algunas vías que estén en común o que estén repetidas? ¿Nosotros vemos flechas que estén en rojo y en negro a la vez? Claro, sí, la que está ahí, que no lo veo, pero está ahí. Claro, esa que está ahí, por ejemplo, que si es flecha, puede ser la formación de acetil-CoA, que va de piruvato a acetil-CoA, es una. Muy bien. Y la otra que yo veo es el bendito ciclo de Krebs. Ese círculo, más que flecha, también está resaltado en común. Así que esas son compartidas. ¿Qué significa? Que son importantes tanto para la obtención de energía como para la liberación de dióxido de carbono. Y esa es la gracia que tiene. ¿Qué significa? Que esto del catabolismo es convergente. Ah, sí, es verdad. También. Y si queremos decir por qué es catabólico, nosotros empezamos con moléculas grandes, más complejas, y terminamos en moléculas más sencillas, como por ejemplo el dióxido de carbono, y en el camino obtuvimos energía química. Así que todas las definiciones nos van cerrando por todos lados. Hermoso. Bien. Bueno, y después te pide que escribas con tus palabras un texto. Así que bueno, eso ya, si se entendió, es cuestión de inspiración, digamos. Bien, entonces, esto era lo que obtuvimos recién, ¿no? Catabolismo, todo el catabolismo. Pero acá nos pide que prestemos atención a que dice en un punto etapa 1, en otro etapa 2 y en otro etapa 3. Lo siguiente que nos pide acá abajito, de la actividad 15, es que le pongamos nombre a esas etapas.
¿no? ¿Ves que Sí. dice 1, 2, 3? Bueno, acá dice, en la figura esta de cómo rompemos la glucosa, nos marcan 2 lugares distintos. Así que acá nos estaría dando una pista. Por lo menos la etapa 2 y la etapa 3 ya sabríamos dónde ocurre. En Ya la mitocondria. el mismo material nos spoileó el asunto. Entonces, dijimos, lo que tiene que ver con el ciclo de Krebs y la formación del acetil-CoA era en la mitocondria. Así que si te dicen dónde ocurre la etapa 3, es ahí. Después, la glucosa se rompía en el citosol. O sea, la glucólisis, la vía catabólica, glucólisis, esta hermosa flecha que está acá, ¿dónde ocurría entonces? En el citosol. Ahí ya tenemos 2 de 3 etapas, vamos bien. ¿Y dónde se rompen, por ejemplo, las proteínas, los polisacáridos o los lípidos? ¿Se acuerdan? En la membrana. En el sistema digestivo. No sé si se acuerdan que si ustedes comen, por ejemplo, papa, el almidón de la papa se empieza a digerir en la boca y se termina toda la digestión en el intestino delgado. Y si hablamos de proteínas, iniciaba en el estómago y terminaba en el intestino delgado. Y si hablamos de los lípidos, iniciaba en el agite del estómago y después con las glándulas anexas y las enzimas del intestino delgado se terminaban de romper. Cuestión que lo que vimos antes del sistema digestivo es en donde ocurre la etapa 1. Poesía. O sea, ya juntamos no sé cuántas semanas en 2 imágenes chiquititas. Cosa tremenda. ¿Dudas respecto a esto? Ahora mejor. No. Estamos fantásticos entonces. Vale. Bien, ¿qué más tenemos? Bueno, esto que ya estaba. Acá les pregunta, ¿hay alguna manera de relacionar el sistema circulatorio acá? Dijimos, esto sería dentro de la célula. Sea citosol o mitocondria, ¿no? Después, estas reacciones dijimos que ocurrían en el sistema digestivo. ¿Y el sistema circulatorio lo podríamos enganchar en algo de esto o no? Yo supongo que sí. Y supone muy bien, porque cuando los nutrientes se obtienen en el intestino delgado, se absorbían, y eso era a nivel del sistema circulatorio. Y el sistema circulatorio se encargaba de repartirlo a todas las células del cuerpo. Así que si querés, ahí donde lo puso en rojo, podrían saber en dónde esté. Muy, muy así teórico y con imaginación, ¿no? Pero ahí se podría distribuir todo una vez que ya obtuviste los monómeros y bueno, se absorbieron. Bueno. ¿Qué más tenemos? Anabolismo. Acá lo que les muestra es que ya estudiaron el catabolismo, así a grandes rasgos, y que ahora nos falta la otra parte, que es la parte del anabolismo, que implicaba que a partir de moléculas sencillas o chiquititas, si nosotros le damos el ATP, va a permitirnos armar moléculas más grandes. ¿Sí? O sea, construimos cosas más complejas. Acá les muestro una tabla de crecimiento de personas en los primeros 8 meses de vida y el peso casi se duplica, o mejor dicho, se duplica justo en este punto, porque va de 4,3 al mes hasta en los 8 meses 8,6 kilogramos, o sea, es brutal. Bien. Entonces pide acá marcar en el esquema las rutas por las que los bebés obtendrían energía a partir de lípidos y proteínas. Medio que eso como que lo hicimos.
¿no? Sí, No sé si lo quieren hacer otra vez o... Bueno, entonces somos capaces de llegar desde lípidos y desde proteínas hasta el ATP, que ahí es donde obtendríamos la energía. O mejor dicho, en este caso, un bebé obtendría la energía. Pero una cosa es obtener energía y otra cosa es crecer, ¿no? Porque si nosotros estamos obteniendo energía, estamos rompiendo moléculas. Pero crecer no es romper moléculas. Entonces acá aparece, ¡tarán!, la figura final, donde nosotros vemos en azul, o sea, como veíamos acá arriba antes, lo que serían las vías del catabolismo, o sea, de romper para obtener energía, y ahora lo que se agrega, así de sopetón, son las vías que llamamos anabólicas, que son las que están en amarillo. ¿Esto qué sería que estamos viendo? Sería todo el metabolismo, ¿no? Porque nuestro metabolismo incluye eso, tanto la parte del catabolismo como la del anabolismo. ¿Sí? Y acá lo curioso que es que cuando vemos las flechas que están en azul, que vamos desde lo más complejo hacia lo más sencillo, se genera ATP, que ahora está en color verde, el ATP, y si vamos al revés, vamos de lo sencillo a lo complejo, vamos a obtener como producto la molécula compleja y ADP, que está en rojo. Que nosotros medio como que la semana pasada estuvimos charlando de que el ATP y el ADP lo que tenían de diferencia era un grupo fosfato, o sea, hay una moto en la puerta, era poner o sacarle una parte que era donde guardaba la energía, ¿sí? Entonces, cuando yo como y voy rompiendo, ¿qué hago? Guardo con el tercer grupo fosfato mucha energía que para cuando yo necesito construir, rompo ese enlace y ayudo a que suceda una reacción química. Entonces, por eso siempre hablamos de que obtenemos y de que gastamos. Hasta ahí, ¿qué sería? Que hay algunas flechas que van, otras flechas que vuelven. Yo recomendaría en este punto prestar atención a una cosa por el momento. Sé que necesita paciencia y amor, pero fíjense que no todas las flechas vuelven. La que no vuelve, por ejemplo, es esta, de piruvato acetil-CoA. ¿Y qué hicimos? Lo rompimos al piruvato y liberamos dióxido de carbono, que nosotros no somos plantas, así que para cuando generamos dióxido de carbono, se va. Y la otra que es una vía cíclica, pero que hay que tener en cuenta que si libera dióxido de carbono hay cosas que van a poder volver atrás y otras que no. Es la parte del ciclo de Krebs. Después la mayoría de estas vías pueden ir y venir, depende de lo que el cuerpo necesita. ¿Sí? Hermoso cuadro. ¿Qué más tenemos por acá? Bien, esta es para pensar. Que no nos queda mucho tiempo, pero está bueno que llegamos hasta acá porque nos va a ayudar a darle sentido a esta parte. Dice, 17 en la degradación de los lípidos y las proteínas provenientes de la leche, que son los componentes mayoritarios, generan metabolitos intermedios como ácidos grasos, glicerol y aminoácidos. O sea, si rompemos proteínas, obtenemos aminoácidos, ¿no? Eso en la digestión. Y lo mismo pasa con las grasas. Si rompemos triglicéridos, ¿qué obtenemos? Ácidos grasos y los gliceroles que los forman. Dice, marcar en el esquema las reacciones necesarias que debe llevar a cabo el organismo para fabricar nuevas biomoléculas a partir de esos metabolitos intermedios. O sea, en castellano. Nosotros. El pequeño toma leche y a partir de los lípidos, ¿qué obtiene? Ácidos grasos y glicerol. Y también obtiene de las proteínas aminoácidos. Si va a crecer, por ejemplo, puede usar, en vez de los aminoácidos para romperlos hasta el final y obtener energía, puede querer tener sus propios músculos, por ejemplo, y los músculos principalmente están formados ¿por qué? Por proteínas. Entonces, en vez de romper y volver a construir de cero, que sería algo
súper caro y a veces no sería muy conveniente porque hay algunos ácidos, aminoácidos que no somos capaces de construir nosotros solos. Directamente podemos que a los aminoácidos darle la receta y energía y volver a la proteína. Y así el bebé puede crecer. Ah. De hecho, por lo que vimos en la tabla, en meses duplicaba el tamaño. Así que se ve que lo que come lo capitaliza como anabolismo. A lo largo de la vida de nosotros, seres vivos, el metabolismo siempre está. Lo necesitamos para sobrevivir. Pero depende de la etapa de vida que estamos, es como que una de las partes del metabolismo como que le gana un poco a la otra. Cuando estamos creciendo, o sea, infancia, preadolescencia, gana el anabolismo versus el catabolismo. No es que el catabolismo no sucede, no. O sea, sí, va a suceder. De hecho, si no ocurriera el catabolismo, no podríamos hacer anabolismo. O sea, si no tengo moléculas y ATP, no puedo construir nada. Pero cuando ya somos adultos, llega un punto en que ya no estiramos más de longitud muscular y todas esas cosas. Y ahí es que el catabolismo como que gana respecto al anabolismo. Nosotros no es que dejamos de construir moléculas, o sea, nos renovamos. Hay algunas células del cuerpo y hay tejidos del cuerpo que periódicamente se van a ir cambiando porque se ponen viejas y dejan de cumplir su función. Entonces, qué sé yo, el pelo también nos sigue creciendo, por suerte. ¿Y cómo es? ¿Y eso qué es? Eso es un proceso anabólico, esto es proteína, igual que las uñas. Entonces, tenemos que tener cuidado de estar más balanceados en cuestiones de energía. ¿Por qué? Porque nosotros no gastamos tantas biomoléculas en recambiarnos. ¿Sí? O sea, eso ya es relacionar el ciclo de vida con el metabolismo. Así que bueno, todo se va relacionando con todo. Sí. Quedó un poco más claro, porque lo que sería metabolismo, hasta ahí estaríamos. Sí, sí. Fantástico. Bueno, acá les habla sobre la relación del catabolismo y el anabolismo, que recién estábamos hablando, y por qué puede ser de que haya un cuadro que es de desnutrición, aunque la ingesta sea alta, y eso tiene que ver con algo que creo que tengo menos de un minuto para decirlo, así que ya se corta, es que hay algunos ácidos grasos y algunos aminoácidos, que era lo que te comentaba, que necesitamos sí o sí obtenerlos de la dieta.